tenemos a Alberto Celdrán, que es una persona estupenda, exquisita, que he tenido el gusto de conocer y que no me quiero atrever a definir de alguna manera, ni como director de teatro, ni como actor, ni como cuentacuentos, ni como creador, ni como escritor, pese a que sea todas estas cosas. Que nos cuente él cómo se siente con respecto a los cuentos, con respecto al teatro, con respecto a la literatura, con respecto al ser actor. Yo en realidad hago todo esto por necesidad de encuentro humano. Es lo que más me importa de contar cuentos, es lo que más me importa de hacer una obra de teatro, de montar una exposición, de lo que sea. Lo que más me importa es encontrarme con la gente y que la gente se encuentre no solo conmigo, sino que se encuentre a través de lo que comparto con ellos, a través de los cuentos, a través de las propuestas teatrales, que se encuentren consigo mismos, que se encuentren con sus historias, con sus vidas. Los cuentos estaban antes de que yo llegara y los cuentos están cuando yo me marcho. Están en los libros, pero está también en el sentir de las personas, en lo vivido de las personas. Los cuentos viajan con nosotros en nuestro ADN. Es decir, yo tengo muy pocos recuerdos de cuando era pequeño y me contaban historias. De hecho, mis padres no me contaban historias. Eso lo tengo claro. Recuerdo que tenía muchos libros. Eso también lo recuerdo. Recuerdo varios libros por los que tenía fijación. Y sí que recuerdo más a mi abuela contándome algunas historias de siempre, anécdotas más de las que se contaban antes, ¿no? Que eran medio cuento, medio la vida. Pero lo que tengo claro es que todo eso está impreso en mí. Y las historias que yo no llegué a escuchar, pero que escuchó mi abuela, o escucharon mis padres, o escucharon otros eslabones de la cadena, con eso estamos, con eso nos movemos. Y yo siento que esa vibración está cuando me junto con las personas. Y yo de alguna manera intento pues que resuenen ya no solo las historias que yo estoy contando en ese momento, sino lo que llevamos impreso, ¿no? En nuestra memoria física, en nuestra memoria de especie humana, ¿no? A través de la narración. Y creo que eso se activa y resuena de una manera distinta y luego esa vibración permanece aunque yo me marche, ¿no? Llevo muchos años contando cuentos, pero cuando yo empecé a narrar cuentos, en realidad no me planteé que iba a narrar, ni que iba a ser narrador. Llegó porque trabajaba a nivel actoral, entonces llegaron las propuestas de ir a desarrollar determinados proyectos que además pretendían sensibilizar en áreas específicas a través de los cuentos, era una buena herramienta y allí me metí. Y además como iban a ser sesiones muy grandes, de muchos niños, entonces me planteé que iba a fabricar elementos que me ayudaran a contar esas historias y entonces ahí surgen mis primeros títeres, pero tampoco decidí que iba a ser titiritero. Entonces, y sin embargo sí que me mantenía en la profesión teatral, pero esa profesión teatral también me llevó, casi sin elegirlo, por unos derroteros, cuando empecé a trabajar con personas que tenían enfermedad mental y cuando empecé a decidir que el teatro tenía que servir para, el teatro y el arte tenía que claramente servir para lanzar un mensaje, para transformar de alguna manera la sociedad en la que ese acto de creación y ese hecho artístico se gestaba. Pero tampoco fue una elección directa. Y entonces trabajaba con adultos y trabajaba para adultos. Y ahora la diferencia es que sigo haciendo prácticamente todas esas cosas, pero ahora es un camino elegido. Y entonces ahora es cuando yo he ido alineando y encajando unas cosas con otras. Y cuando fabrico títeres es porque tengo esa necesidad de que haya otro elemento que acompaña esa narración, esa historia, sea encima de un escenario, sea en un espacio el que sea, donde se produzca la narración. Y ahora sí, es el deseo de dar vida a materiales que vienen de la naturaleza, a materiales que vienen claramente desde el ser humano y de lo que nosotros fabricamos y después desechamos, que en realidad son los dos grandes elementos con los que yo trabajo, con material desechado, con material viejo, con objetos abandonados, dejados prácticamente en el olvido y que para mí vienen cargados de historia, de sentido, de
de vida y que yo intento recuperar, ¿no? Es como lo que contabas antes, ¿no? Que las historias y los cuentos siguen saliendo, siguen volviendo y entonces vuelven en todas las formas, vuelven en canto, vuelven en palabra, vuelven en objeto y ahí está en nosotros darles vida, ¿no? Entender lo que traen y ver lo que nosotros le podemos dar. Tener esa sensibilidad, que creo que es una de las cosas que con los años más he ido desarrollando, ¿no? El conectarme con los elementos, con los objetos, tener esa capacidad de escuchar su historia, sus historias con lo que ya vienen y empaparte de eso y reconstruirla, reformularla, enriquecerla, hacer que eso vaya tomando forma en lo que tú quieres transmitir. Estoy en una etapa en la que mi familia y mi experiencia de ser padre, mi paternidad, el cómo, cuál es la educación, ¿no? Lo que yo quiero transmitirle a mis hijos, cómo me quiero relacionar con ellos. Entonces ahora tengo una mirada puesta en eso. Hace mucho tiempo ya no estoy generando ningún espectáculo, ningún proyecto exclusivamente para adultos. No tengo la mirada puesta ahí, no tengo la sensibilidad ni mi vida puesta ahí y al final no puedo separar la creación de lo que es mi vida. No, como lo que decías antes, ¿no? Yo no trabajo, yo vivo. Y entonces si mi vida ahora está en el momento de la paternidad y en el momento de la familia, pues lo que voy haciendo y lo que voy creando girará alrededor de esa energía familiar y... Absolutamente. Necesito generar cosas que pueda vivir yo con mi familia y que por lo tanto pueda invitar a otras familias a compartir eso. ¿Por qué? Porque luego me importa lo que ven mis hijos, me importa llevarles al teatro y que vean montajes en los que se les ha considerado como seres altamente inteligentes, que son lo que son. Se les ha considerado seres con una capacidad y con un imaginario amplísimo, enorme, con un recorrido que nos dan 1000 vueltas a los adultos. Y necesito que encuentren eso cuando van al teatro, no que se les trate como pequeños, que tienen una capacidad de comprensión muy mermada, en los que solo hay que trabajar en lo concreto, No es cierto. Podemos entender que el niño desarrolla su capacidad de abstracción en una etapa muy amplia, pero también tengo claro que ellos tienen capacidad de vivir en muchos ambientes y también de mamar en la atmósfera de lo simbólico, de lo emocional, de lo que no tiene una explicación racional, pero entra y deja una capa en la piel, ¿no? Y eso el niño tiene, si cabe, mayor capacidad de vivirlo. Y como tengo necesidad de que mis hijos puedan tener esa experiencia cuando se acercan a lo cultural, cuando van a escuchar un concierto, cuando van a ver una exposición, cuando van a escuchar a un narrador, cuando leen un libro, pues me pasa que entonces cuando estoy en la otra parte tengo esa misma necesidad, ¿no? de crear sintiendo ahí, ¿no? A esos niños que tienen esa capacidad de vislumbrar solo una pequeña parte de un personaje que es la que yo le enseño y ellos terminan de construirlo. Y además ese personaje va a construirse según la realidad de cada niño, la vivencia de cada niño, la necesidad del momento de cada niño, y eso me parece importante. No hay lecturas planas en las cosas que hago, o al menos eso pretendo, ¿no? No hay un mensaje unilateral, pese a que haya un fondo potente, porque me importa también lo que estamos transmitiendo. Me importa lo que creo cuando creo el niño que salió de un agujero negro, y sé que tengo la responsabilidad, porque he decidido asumirla, de hablar de la enfermedad mental para niños. Pero no quiero que el mensaje sea esto es bueno, esto es malo, porque la enfermedad mental no es ni buena ni mala, es una experiencia vital y cada uno tiene que poder encajar esa experiencia vital con sus luces y sus sombras. Entonces, no puedo dar, no debo además, porque yo mismo me lo niego, dar discursos cargados de didáctica. El diálogo que nace después de un cuento es lo que te deja luego el cuento, ¿no? Eso es fundamental, por eso cada vez me gusta más contar en familia, pero me gusta cada vez más contar en familia y últimamente
voy mucho a la biblioteca, voy donde me llaman, pero me siento principalmente a gusto en todos aquellos espacios en los que estoy yendo a narrar, que son espacios generalmente respetuosos y montados para la familia, para determinado espíritu de familia. ¿Por qué? Porque cuando voy a narrar a un colegio, ese diálogo que puede surgir después se llevará a cabo o no se llevará a cabo dependiendo del interés que, en este caso el adulto, maestro, profesor, quiera poner en marcha con sus alumnos. Y sin embargo, cuando viene una familia que como tal viene a compartir un momento, yo sé que ese debate se va a dar, se va a garantizar, va a existir, ¿no? Porque han ido juntos a compartir una experiencia. Hay gente que después me decía, qué maravilloso porque he reído con mis hijos. Hemos compartido las risas, hemos compartido el susto, hemos compartido la ternura, hemos compartido, ¿no? Porque al final el acto de narración es un compartir, es un estar aquí ahora juntos y nos conectamos. Entonces, cuando viene la familia, pues toda la narración, todo lo que vayamos a contar, lo que vaya, es más importante lo que genera después que ese acto en concreto, ¿no? Pero bueno, yo voy a entregarme en ese acto porque sé que es donde estoy haciendo que vibre y que esa vibración después pueda... Estás plantando una semilla. Y ya luego está, después, habrá que regarla de la manera que sea y crecerá como tenga que crecer, lo dejo, ¿no? en manos de los responsables de esto. Con El sueño de la tortuga nos pasa exactamente lo mismo y ahí la apuesta no era solo mía, la apuesta era mía y era del otro profesional artista que está detrás de este cuento, que es David Santa Cruz. Nos dimos cuenta, ¿no? Como adultos, como padres, pero también tienen a sus hijas, ¿qué pasa con la fotografía? Pues pasa que ahora mismo estamos en un punto en el que todos los niños desde que son pequeños tienen acceso a la fotografía. Todos los niños cogen los móviles, las tablets y fotografían todo lo que quieren, ya. Pero la fotografía es un arte también. Tiene su propia técnica, su propio rigor y toda una posibilidad de expresar. Y eso es lo que no se trabaja. Eso es lo que nadie se plantea cuando le deja el móvil a su hijo para que vaya. Si le está planteando que a través de lo que está reflejando tiene muchas maneras de enseñar lo mismo. Y entonces, ¿de qué manera quiere enseñarlo? Y para eso al final nos hace falta, como para toda una educación artística. Y lamentablemente sentimos que está muy abandonada. Nos planteamos que El sueño de la tortuga iba a ser un cuento que podía contribuir un poco a ese acercamiento a la fotografía como disciplina artística, como propuesta artística. David cuenta cuando presentamos El sueño de la tortuga y dice, bueno, yo soy como un pintor. El pintor utiliza colores, puede decidir utilizar pincel o lápiz o rotulador y yo utilizo la luz y utilizo la sombra. Y decido utilizar el color o la ausencia de color. Al final ha sido la apuesta del sueño de la tortuga. El sueño de la tortuga pretende muchas cosas. Pretende, por un lado, recuperar un cuento tradicional. Al mismo tiempo se alinea porque forma parte de un proyecto que son los cuentos del Baobab. Es un cuento, es un proyecto teatral, pero de narración. Lo construyen distintos cuentos de tradición oral africanos que se mezclan con mis vivencias en África, un continente que he tenido la suerte de poder visitar y en el que he podido desarrollar algunos proyectos de trabajo, y un sentimiento, ¿no? Una necesidad personal en un momento en el que miramos tanto las fronteras, al que viene de fuera, lo que es mío, lo que es tuyo, lo que vienes a hacer aquí. Y yo en un momento en el que personalmente siento que cómo podemos ser tan duros con una cultura que representa nuestros orígenes, ¿no? Y entonces ahí está el sueño de la tortuga. Es todo, lo has conseguido juntar todo. Todo.
el sueño de la tortuga y yo sentía la necesidad de fabricar esos elementos, esos personajes que me ayudaran a construir el sueño de la tortuga, y entonces tuve esa necesidad de construirlo solo con materiales naturales y entonces de repente sentir esa historia cosmogónica por una parte, ¿no? Que intentaba simplemente explicar algo tan sencillo como es por qué tenemos árboles que dan fruta y nos alimentan, pero al mismo tiempo una historia que hablaba de otras tantas cosas maravillosas, ¿no? De los prejuicios que tenemos, los que nos sentimos en un momento poderosos frente a los que miramos como seres más indefensos. Eso es todo, es nuestra actitud de Europa frente a África, es nuestra actitud de adultos frente a niños, es nuestra actitud ante tantas cosas, ¿no? Y el cuento también hablaba de eso, y el cuento también hablaba de ese ser pequeño que tiene un sueño y que a veces está abrumado, ¿no? Por todos los grandes que le dicen y le dicen tú no, tú aparta, yo primero, pero están ahí y se mantienen ahí. Y en un momento concreto van a reivindicar, no, muy bien, todos, pues ahora yo, y a ver qué pasa. Y lo tiene claro porque es su sueño, lo tiene claro porque vislumbra claro su camino, aunque sea de pasos pequeños y lentos, y precisamente eso es lo que le va a ayudar a llegar donde tiene que llegar, y se va a tomar el tiempo. Y es un cuento que habla de la lentitud cuando no hacemos nada más que correr en la vida. Entonces al final era un cuento que hablaba de tantas cosas, y lo tuvimos claro porque David se enamoró de las marionetas cuando las vio, y cuando vino a fotografiar el estreno y dijo, yo quiero fotografiar estos personajes con la luz, con la sombra que yo quiero, y yo tenía claro que quería compartir esa historia y quería que esa historia se pudiera mover más allá de lo que nosotros la podíamos contar en las representaciones de nuestra obra de teatro, y luego dándole formato al cuento pues teníamos claro que se quería utilizar la fotografía y que se quería además fotografiar esto, lo que eran unos títeres, y hacerle un homenaje a esta profesión que está en desuso y es la del titiritero, y bueno, y al final pues todo encaja, ¿no? Cuando fabricamos, o cuando fabriqué, ¿no? Porque estos los hice yo ahí por mi cuenta, pues quería que no tuviesen cara, ¿no? Que no tuviesen una expresión definida, que fueran simplemente seres sugeridos, y que mi propia cara, ¿no? que nos alineáramos cuando estábamos contando la historia, y que mi cara y mi cuerpo ayudaran a construir, ¿no? Porque claro, no son títeres construidos para una caja negra, ¿no? Donde no se tiene que ver el manipulador, no, al contrario, son títeres construidos donde yo sé que voy a estar presente, voy a ir contando historia, pero al mismo tiempo voy a ir hablando por ellos. Entonces quería de alguna manera pues que mi cara de león, ¿no? También estuviese cuando el león se movía, porque estaba mi cara y estaba mi cuerpo. Entonces pues él no necesitaba tener unos ojos ni tener un morro, porque de alguna manera lo íbamos a compartir, y al mismo tiempo también me iba a permitir que, alejándolo un poco, tú le pusieras tu cara a este león, ¿no? Le pusieras los ojos o una expresión o un cuerpo, lo hicieras más grande o más pequeño según tu capacidad de construir este león y cualquier otro personaje. Entonces hubo un deseo de utilizar pues un elemento natural básico y que se emplea por todas partes, que son las calabazas, que se utilizan para comer, para almacenar, para decoración, para vestirse, para tocar música, para hacer música, para todo, ¿no? Entonces quisimos también construir ahí, bueno, así a nuestro personaje principal, pues darle un pequeño movimiento, ¿no? Como muy sutil, no necesitaba patitas, lo mismo, carita, y simplemente que fuera por nuestra relación, cuando lo movemos, cuando lo acariciamos, ¿no? Y
hacer que se fuera construyendo el resto del personaje, ¿no? Cuando la tortuga camina hacia la casa de la abuela Coco, pues claro, apenas se mueve, ¿no? Y camina muy despacito, y cuando llega allí, la abuela Coco hace lo que con otros personajes no hace, porque seguramente la abuela Coco siente cómo viene la tortuga a visitarla, ¿no? Viene con ese sueño que es suyo, que le pertenece y que ella está buscando de verdad. Los otros se han adueñado, o han pretendido adueñarse, ¿no?, del sueño de la tortuga, entonces llegan con su poder, su sabiduría, su elegancia, su evolución, ¿no?, cada uno con su... Y ella llega ahí y entonces la abuela Coco la mira y es como mucho más tierna, solo en la caricia y ya está. Por eso ella solo mueve un poquito la cabeza y la construye, pese a que cuando llega nuestro elefante, ¿no?, también él llega y le hace una reverencia a la abuela Coco, reconoce que es una mujer sabia, sabe por qué se dirige a ella, ¿no? Pero, bueno, camina de otra manera, es mucho más torpe y tiene pues un ligero movimiento y ya está. Queríamos que fueran sencillos, ¿no?, que evocaran también la riqueza de sus texturas, de las texturas de la naturaleza, porque a veces intentamos complicar cuando la naturaleza en su sencillez hace las cosas más hermosas, ¿no?, y llenas de matices y ¿para qué, no? ¿Para qué intentar aportar algo si la propia naturaleza ha dado color, ha dado textura y manchas a estos personajes? A veces no necesitamos nada más, ¿no?, que un pequeño coco que no terminó de formarse y que encontramos tirado en el suelo, en la playa, en uno de los viajes que hice, que un huevo de avestruz, de verdad, una pluma y una rama, ¿no? Y ya está. Así. Puede caminar, mirar, volver y estar presente, ¿no? Recuperar ese trabajo que yo había intentado hacer en el momento de la narración, ¿no? Y era que mi cuerpo se alineara con el títere para juntos en realidad componer y hacer que apareciera, ¿no?, enorme cualquier personaje, ¿no? Un trabajo tradicional de fotografía, es decir, no hay retoques para trabajar la luz, hay que mover los focos, hay que quitar de aquí uno, poner aquí otro, y así es donde vamos a conseguir la sombra exactamente en el punto en el que queremos que esté. Yo tengo que desplazarme para que la composición sea la que quiero que sea, ¿no? Y él tenía claro que no quería que yo apareciera directamente en el libro. De hecho, yo tampoco quería aparecer directamente, no quería que fuera una serie de retratos, muchísimo menos. Queríamos centrarlo en los elementos que nos ayudaban a contar esta historia y en los elementos de los que él se enamoró, que fueron los títeres, ¿no?, cuando los vio. Pero sí que ha habido algunas fotografías, en concreto esta, ¿no? Él quería claramente recoger esto que yo te hablaba, ¿no? Ese mono lo construye no solo esta unión de 3 calabazas, 2 cortadas, una entera dada la vuelta, unos trocitos de corteza de un árbol y una fibra natural. Esto no es un mono, y sí que es un mono, según se mueva. Yo tampoco soy un mono, pero también soy un mono. Y juntos, además, mientras vamos hablando de ese mono, que podemos construir algo grande, ¿no? Cuando yo también hago este mono y me permito... Y eso intentaba recoger de ahí. Vale, me queda solo hacerte una última pregunta, que es una pregunta personal, pero que siempre hago cuando hablo con alguien y me cuenta sus cosas, me cuenta su vida. Y creo que es el punto fundamental de
Cuando tú dices acercarse a la humanidad, acercarse a las personas, estar, expresarse, ¿cuál es tu sueño? Uf. Pues mira, mi sueño en realidad, bueno, creo que es todo lo mismo, ¿no? Mi sueño en realidad es sentir que somos personas y que tenemos la capacidad de mirarnos unos a otros como personas. Ya está. Ya está. Muchas gracias. A ti. A ti. Hay una pregunta que es una pregunta muy seca, y es que si tuvieras que recomendar 3 álbumes, ¿qué álbumes recomendarías? Uf, Es difícil. qué responsabilidad. Wow. 3 álbumes. Os recomiendo Donde viven los monstruos, una historia que me toca. Me toca mucho precisamente por la relación del adulto con el niño, por cómo vivimos los adultos, esas necesidades de expresión, ¿no? y de acción del niño, cómo él actúa, se desenvuelve, genera, expresa, y cómo no, ese adulto que increpa al niño, que le llama monstruo y que adentra a ese niño hasta un universo imaginario donde él puede tener la capacidad de convertirse en el rey de los monstruos, y cómo al final ese niño va a volver aquí, a la hora, a través del afecto. Es una historia muy potente, que me abofetea como adulto y como padre, y me ubica en lo fundamental de lo humano, que es lo afectivo. Luego, no sé, recomendaría quizás alguna historia sobre la diferencia, que es algo que tanto he hecho en falta. La aceptación de la diferencia, el respeto, jolín, que es que nos cuesta tanto ser respetuosos con la diferencia y vivirlo como una riqueza. Pues Orejas de mariposa, Monstruo rosa, cualquier historia, ¿no? Pero bueno, son 2 muy buenos álbumes, que además proponen también unas hermosas ilustraciones, ¿no? Cada uno en su estilo, pero bueno, alguna de esas, El país de las pulgas, sabes que adoro esa historia, El país de las pulgas tan básica, y que de repente reconoce eso, ¿no? Al final dices, ¿pero de qué estamos hablando? Es que al final cada uno, ¿no? donde naces, no lo elegimos, somos diferentes porque sí, por el azar, y sin embargo hacemos de eso una manera de levantar fronteras, barreras, muros, desmarcarnos, alejarnos. Bueno, pues cualquiera de esos álbumes. Y sí, voy a recomendar El sueño de la tortuga, claro que sí.